Gracias por continuar con nosotros en su programa Esperanza en la Crisis. En este momento entramos a nuestro panel acostumbrado y como hemos estado hablando en estos días sobre misión, hoy vamos a hablar del tema cómo nos preparamos para la misión. Cómo nos preparamos para la misión. Y siempre uno de los personajes ideales para hablar cuando se habla de misión es el apóstol Pablo. Y cuando vemos esos primeros años de la vida, del ministerio del apóstol, tenemos muchos detalles que podemos tomar. En el libro de Hechos la palabra nos habla de cómo este hombre de Dios comienza una gran labor que Dios le encomendó. Él asumió esa gran comisión de llevar el evangelio, y una de las primeras cosas que Pablo hizo, mis hermanos, una de las primeras cosas que él hizo fue buscó ayuda. Buscó ayuda de los discípulos, se congregó. Exacto. Ese es el primer paso que el apóstol Pablo da. No se fue solo, de que bueno, y estamos hablando de un hombre que ya era fariseo, o sea, era conocedor, de la palabra, tenía experiencia en la fe, que uno diría, bueno, pudo haber cogido por ahí y haber arrancado de una vez con el ministerio que Dios le encomendó, que el hombre aquel que fue a orar por él, Ananías, Dios le dice, yo le enseñaré a Pablo todo lo que él va a padecer por mí y por el evangelio que él va a tener que llevar ahora. Sí. Mira, si tú te fijas, el proceso es interesantísimo y no es tan breve. Es un proceso desde la conversión del apóstol Pablo hasta que Pablo asume el llamado a la misión. Es un proceso que pasa por, bueno, primero por una preparación, como una readecuación, una revisión de lo que él había aceptado en fe, del llamado que tenía de parte de Dios. Una de las epístolas habla de que se fue a Tesalónica, a Arabia, estuvo estudiando 3 años, pero alguien decía ayer que tuvo 15 años. ¿Ah? 15 años en el desierto, revisando todo el Antiguo Testamento, que era, vamos a decir, a la Biblia hasta ese momento, el momento de Pablo. Permítame hacer un pequeño paréntesis ahí, porque me llega a la mente situaciones de hermanos, casi siempre jóvenes, se convierten, aceptan al Señor, están en todo el fuego del primer amor y dicen, yo me voy a hacer misión. Y se van en contra del pastor, en contra de la institución de donde asisten la iglesia, sin llevarse de ningún tipo de reglamento, sin haber estudiado nada. Y en la palabra de Dios vemos que no es así. No. Pablo, con todo lo que sabía, porque me atrevo a decir incluso que sabía mucho más que los demás apóstoles, pero él supo someterse, él supo darse su tiempo, porque las cosas del Señor se tienen que hacer bien, no se pueden hacer a lo loco. Y si ustedes se fijan, el apóstol Pablo, digamos, se vincula con la iglesia, quiere establecer siempre conexión. Y la conexionalidad en la misión es muy importante. Claro que la conexión con la iglesia madre. O sea, no es un, casi tú lo dijiste, yo lo voy a decir, me voy a atrever. No es un loquito viejo que sale y se desconecta de todo el mundo y se va por allá y comienza una tarea, una misión y bueno, como se la sabe toda, no hay problema. No. Él fue a Jerusalén, él estuvo, bueno, Bernabé lo ayudó ahí, sirvió de puente con los demás apóstoles. Entonces, se da esa conexionalidad con la iglesia madre. Exacto. A mí me gusta mucho el término del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Cada quien tiene una función, cada quien tiene un papel. Y me gusta que cuando Leo comentaba al inicio, decía que él no se fue solo así, de improviso, sino también se dio la oportunidad, se permitió que otros ayudaran en el ministerio de él. Entonces, hay un letrerito que es muy famoso, que dice, con relación a la misión, unos dan,
otros oran, otros van, algo por el estilo, es decir, que cada quien tiene una función. Y esa primera etapa es esencial de crecer. Amén. Y dejar que nos ayuden, como tú bien has dicho, en ese primer inicio. Eso ayuda mucho a domar ese orgullo del hombre que está ahí y que Dios necesita prepararlo. Y en esa primera etapa de crecimiento se dan 3 áreas importantes que Dios trabaja: la integridad, la santidad de la persona, la obediencia, porque el que va a hacer misión tiene que entender que va a obedecer a aquel que le guía, a aquel que le llama, a aquel que lo envía. No es a lo que yo quiera. Como decíamos al principio, te lleva el Espíritu de Dios, te lleva el Señor en la misión a donde quizás tú no quieres. Y a veces tienes que hacer lo que tú no estás acostumbrado a hacer. Tal vez dormir donde tú nunca te imaginabas que ibas a hacer, comer. Y así. Hacer trabajos pesados que en tu casa todo el mundo te los hace. A mí me gustaría que tú repitieras esas etapas que uno tiene, que se dan en el llamado. Tú hablabas ahí de la integridad, de que Dios trabaja con la santidad de la persona, porque al inicio nosotros llegamos con nuestros defectos de fábrica, que venimos por causa de una vida de pecado anterior, arrastrando, venimos con situaciones. Y hay que entender que Dios tiene que cambiar eso y madurar ese carácter nuestro para que luego podamos ser vasos en la mano de Dios. O sea, salir con todos los vicios que tenemos al inicio es un poco difícil para lo que va a ser la efectividad del mensaje que se va a dar. Entonces ahí necesitamos darnos ese tiempo para que Dios sane nuestra vida, para aprender a obedecer y para conocer la palabra, porque no podemos salir a hablar de algo que no sabemos, de algo que no manejamos. O sea, me gustaba escuchar al maestro ayer del seminario, que él decía, mire, usted comienza a leer la Biblia, pero hay partes, hay libros que bueno, al principio uno ni lo entiende y como que bueno, me doy un saltico en ese libro y busco uno como que me guste más, como que lo entiendo mejor, pero ese no es el método, porque es que usted tiene que pasar por toda la palabra, discernir todo lo que hay ahí, aprender de todo lo que hay ahí, porque a veces del libro que uno menos piensa, ahí hay una enseñanza y un principio importante. Y ahí se da lo que decíamos, si hay algo pues que tú no entiendes en la palabra, ahí está la parte de que podemos buscar a alguien que nos ayude. Podemos sentarnos en un grupo, quizás a discutir, a debatir algún tema en específico de la palabra que usted no entiende. Eso es así. El punto 2 que tenemos aquí es el comenzar a hacer cosas, aunque no es tu misión, tal vez, pero Dios te va a comenzar a enviar a hacer labores. Y el caso del Pablo es que hemos tomado como muestra, ¿no? Y Pablo inmediatamente viene su conversión. Dice en el capítulo 9, que es donde sucede la conversión, en el verso 20, luego de la visita de Ananías, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos, porque Pablo llegaba a Damasco a perseguir a la iglesia. Y el hombre inmediatamente, en ese mismo viaje que él salió de Jerusalén con cartas de los líderes de la iglesia para meter preso a los cristianos, él de una vez comienza a ir a la iglesia, que era la iglesia de ese momento, y en ese lugar comienza a hablar de lo que él había recibido, de cómo Dios lo había impactado. Uno pudiera decir entonces que Pablo pudo haber seguido como si nada, como un pisicorre cualquiera. Así, llegó a Damasco, fue a perseguir, se cambia todo y Pablo está predicando el mensaje. Sin embargo, hay todo un proceso, hay todo una dependencia, una vinculación, una conexionalidad con la iglesia madre, hay una relación que se da con los otros apóstoles, hay una iglesia